¿Habría un replanteamiento? ¿Las movilizaciones se van a mantener a la espera de que os convoquen o están implicados? No hemos acordado si algún compañero... bueno, claro, todo sería renegociado si efectivamente la Consejería asume estas reivindicaciones que estamos planteando aquí hoy. Y si no, aparte de estas dos movilizaciones, ¿vais a seguir con una agenda? Aquí estamos con este acuerdo unánime y hasta aquí hemos acordado. Decíais en los comunicados que los centros son un polvorín. ¿Qué es lo que os trasladan Cansancio, hartazgo, como cuando uno no se siente capaz de cumplir con los objetivos impuestos, porque esto ha sido una imposición en un corto espacio de tiempo, muy breve, pues sienten que no lo pueden asumir. Eso genera estrés, genera ansiedad y cabreo. Eso es lo que hay en los centros. Hartazgo, vamos a definirlo así, y mal ambiente. Y eso entiendo que también se traslada, o sea, una merma de la calidad, ¿no? O sea, Claro, cuando uno no está seguro de lo que tiene que hacer, no se siente respaldado por la consejería, pues evidentemente no desempeña su labor docente en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas. ¿La prioridad de la carga reivindicativa cuál sería? Porque quiero decir, el tema de las plantillas... yo no llego, o sea... Entonces, las peticiones, ¿qué sería? Primero la moratoria, después la formación. ¿Cuáles son los pasos que pedís? Bueno, quiero recordar que desde la Junta de Personal ya hubo movilizaciones y concentraciones en esta misma plaza porque hay una necesidad fundamental que es la reducción de plantillas, la reducción de la ratio y el aumento de las plantillas. Como decía el compañero Cristóbal de UGT, no hay tiempo para la coordinación. La coordinación es fundamental cada vez que se implanta un nuevo modelo de enseñanza, unas nuevas metodologías. Para hacer esa formación el profesorado necesita un tiempo que no tiene, porque la función docente prácticamente se ha convertido en una burocracia. Y el profesorado demanda tener tiempo para ejercer esa función docente y no para tanto y tanto papeleo que tienen que cubrir. Y además queremos reivindicar también aquellos tiempos en los que el profesorado podía reflexionar y podía participar de las leyes educativas. En este caso no ha habido tiempo. Tenemos que recordar que el 1 de diciembre el Servicio de Inspección exigió a los centros tener los criterios de evaluación y los criterios no son claros. La Consejería no los tiene y no puso a disposición una formación con tiempo suficiente. Entonces, pues sí, se necesita tiempo, hay que buscar consensos, hay que buscar acuerdos. Ninguna ley triunfará sin el acuerdo y el consenso del profesorado. ¿Cómo va a ser esta primera evaluación? Porque estamos a menos de un mes. Pues eso es lo que nos gustaría saber a todos, cómo va a ser esta primera evaluación. Es lo que tiene al profesorado hasta arriba de estrés y eso provoca desafección. Por eso estamos aquí. ¿Qué ratio hay? ¿Alumno-profesor? Pues la que establece la ley es un tope de 25 alumnos y alumnas en las etapas de infantil y primaria. Si no me equivoco, que me corrijan mis compañeros. Y claro, dentro de esa ratio, si lo que se pretende es personalizar, pues sí, el tutor tendrá ese máximo, pero como especialista en su materia puede tener hasta 300 alumnos. Entonces, ¿cómo vamos a personalizar? ¿Qué es lo que pretende esta ley educativa? Ayudar a cada alumno y a cada alumna conforme a su propio desarrollo personal. Es imposible aplicar eso. Por eso se necesita más personal y eso es más inversión en educación. Estamos en el 4,17% del Producto Interior Bruto, llevamos años solicitando hasta el 7%. Sin dinero los cambios son mucho más difíciles. Hay que aumentar las plantillas para que haya tiempo para hacer más cosas. Insistir en que cada vez tenemos menos tiempo para enseñar y más para pasar en un ordenador. Efectivamente, ya hace más de 4 años, cuando comenzamos esta legislatura, en 2018, quedaron aparcados unos grupos de trabajo que teníamos para tratar de racionalizar, reducir la carga burocrática del profesorado. Creo que hubo solo una reunión, allá por 2018, y nunca más se trató el tema. Si en esta reunión